Un placer estar nuevamente conectados a través de Facebook Live, Camino Nuevo, saludando a todos los que muy gentilmente se conectan con nosotros. Y bueno, pues con muchas noticias, acá donde estamos viviendo se vuelve a dar una alerta roja, un foco rojo de que el coronavirus se está extendiendo tremendamente. El condado Harris, donde estamos por acá, pues ahí las autoridades están lanzando noticias de que los hospitales están casi a punto de llenarse porque se está extendiendo mucho. Cerraron los bares el día de hoy y van a empezar a hacer algunos otros movimientos. Bueno, pues son cosas que suceden, cosas que necesitamos ubicar en cada parte. Lo más importante de lo que hoy queremos comunicarle a ustedes es que tenemos un destino eterno, usted y yo. Hay un destino que pues no se nos da mucha esperanza muchas veces en relación a qué es lo que sigue después de que nosotros nos muramos. Y esto viene a colación porque hay mucha gente con miedo, con mucho temor. Es muy probable que haya muchos más muertos porque esta clase de virus que dicen que existe está atacando a las personas de la misma manera que el cáncer, de la misma manera que todas las enfermedades que hay. Se debe todo esto a que los organismos de muchas personas no están recibiendo la nutrición adecuada. Entonces, al no recibir una nutrición adecuada, nuestro organismo está consumiendo tal vez alimentos chatarra, están recibiendo toxicidad, está uno envenenándose con todo lo que comemos. Y si usted y yo no tenemos una muy buena nutrición, excelente nutrición, estamos condenados a que nos pegue cualquier tipo de enfermedad. Entonces, las enfermedades le pegan a los que están sin defensas. Y es importante, bueno, este es el consejo, ¿verdad? Tener un remedio para accesar a algo que realmente nos esté nutriendo, que nos dé una certeza y una eh, claridad de que vamos a estar bien. Entonces, vamos a entrar a el tema del día de hoy. Se titula El inevitable destino de todos nosotros. ¿Cuál es el destino inevitable? Bueno, nos vamos a morir. ¿Y qué sigue después? Tal vez a usted, como a mí me cuentearon cuando estaba yo metido en las cuestiones religiosas, yo nací en el seno católico, se nos decía que no, que una vez que se muera uno, que va a haber un ámbito de estar en lo que viene el juicio, que está uno ahí, no, como en un limbo, no sé, hay tantas ideas, tantas cosas que le meten a uno y no tenemos una certeza real de qué va a pasar, a dónde voy y qué va a ser de mí después de muerto. ¿Hay vida o no hay vida? Y la Biblia es bien clara porque la Biblia es palabra de Dios. Y cuando Dios habla, Él habla verdad. Y todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Y una de las verdades más maravillosas y más grandes que usted y yo podamos descubrir es su Hijo Jesucristo. Él dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esos tres requisitos dice que son indispensables para usted y para mí. ¿Para qué? Dice, nadie puede llegar al Padre sin esos tres requisitos, el camino, la verdad y la vida, o sea, sin mí. Entonces, todos nosotros, el día que nos muramos, aquí nos dice en 2 Corintios 5:10, y esto es algo que a muchos no les gustaría pues enfrentar, pero todos lo tenemos que enfrentar y hay que ver qué cuentas vamos a entregar. Eso no es para espantarle, esto es una realidad, como le digo, la verdad que sale de la boca de Dios se escribió en la Biblia, la escribieron los apóstoles, la escribieron los profetas, la escribieron muchísima gente de todas las clases sociales y de todo tipo de educación. Y vemos que Dios utiliza a todas las personas que Él desea para que su Espíritu Santo, a través de la inspiración divina, nos dé dar una palabra a las personas para nuestro beneficio, para nuestro desarrollo, para nuestra madurez espiritual.
Segunda de Corintios 5:10, fíjese lo que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¡Wow! Un tribunal. Usted y yo hemos ido a los tribunales cuando cometemos una falta, que nos pasamos un semáforo, que tuvimos un accidente y vamos a un tribunal, hay un juez ahí enfrente y estamos ahora sí que a merced de lo que dicten las leyes, lo que dicte la autoridad. Entonces, usted y yo el día que nos muramos, dice aquí que va a ser necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba según, fíjese esto, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es una muy tremenda noticia, que a muchos no les va a gustar, no les va a caer como bomba, pero es una realidad. Vamos a tener que enfrentar esto usted y yo. Ahora, ¿qué cuenta le vamos a entregar a Dios? ¿Qué es lo que usted y yo estamos alimentando en esta vida? Y hemos estado comentando hasta el cansancio de que si usted y yo nos presentamos ante Dios con una vida llena de religión, una vida llena de obras de la carne, una vida llena de egoísmo, el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y usted y yo nos vamos a ir derechito al infierno, con todo y lo que usted y yo hayamos aprendido en relación a la religión, a lo que haya sido doctrinas, todo lo que se ha inventado y que ha mantenido en esclavitud a toda la humanidad, creyendo que esa es la verdad. Y la verdad, ya lo dijimos, se llama Jesucristo. Entonces vamos a continuar. Es interesante que lo que nosotros hagamos en esta tierra va a tener una repercusión eterna para poder estar en la presencia de Dios o en la presencia de Satanás, que es tan sencillo, va a seguir la vida igual, casi casi, porque usted y yo estamos en manos del enemigo, ¿sí? Y ahí va a ser peor porque va a ser, dice que el gusano y el fuego nos van a estar carcomiendo y va a ser sufrimiento día y noche. Y esto es de preocuparse porque yo no quiero pasar la eternidad ahí. Y el objetivo de estas pláticas no es espantar a las personas, sino basarnos en una realidad que sale de la boca de Dios y que se llama verdad, para salir de esta mentira en la cual usted y yo estamos viviendo. Gálatas 5, 16 y 18, la versión de la nueva versión internacional se llama esta Biblia. Mire lo que dice. Así que les digo, Pablo está hablando, vivan por el Espíritu. O sea, vivir guiados por el Espíritu, dice, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza suya y mía nos está jugando muy malas pasadas, porque este pellejo que tenemos, que está controlado por el pecado que habita dentro, y con esta alma que está queriendo llenar sus apetitos terrenales, nos hacen una mala jugada y nos están encauzando un camino directo al infierno, directo a la perdición. Repito, con todo y nuestras religiones que no sirven absolutamente para llegar al propósito de Dios. Ahora, 17 dice, porque la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a la carne. ¿Sí? O sea, hay una lucha. El Espíritu Santo quiere que usted sea guiado a través de su espíritu suyo, a través de mi espíritu. Dios desea que el Espíritu Santo nos guíe, porque este embrollo que tenemos mental, que queremos entender con la carne, solamente se puede entender a través de lo espiritual. Y por eso las obras que Dios hizo a través de la cruz, todo es un concepto espiritual que si usted y yo no nos entendemos lo que significa estar en una condición espiritual para entender el Espíritu Santo de Dios, entonces no vamos a llegar a ningún lado y vamos a estar muy felices hundiéndonos en una religión toda la vida hasta que nos muramos y nos digan, pues qué bueno era, ¿verdad? Ahora, dice, los dos se oponen entre sí, ¿sí? Porque el espíritu no desea lo que hace la carne y la carne no desea lo que hace el espíritu. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
Pero mire el 18 y esto es clave, lo hemos estado hablando. Esto es la vida del creyente, esto es la vida del cristiano. El cristiano normal, como lo ve el Señor Jesucristo, como lo ve Dios y que para él fue esa cruz, es el que es guiado por el Espíritu. Dice, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Si usted y yo estamos gobernados por esta carne y seguimos supuestamente a Dios, vamos a estar todos esclavizados con las cosas de la ley. Y esto es tremendo porque la ley hace que usted y yo estemos muertos, ¿sí? Y Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Necesitamos usted y yo entender que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que nos resucitó a usted y a mí en Cristo, y que usted y yo necesitamos saber cuál es el lugar exacto para poder continuar entendiendo las cosas del reino de Dios y de su justicia. Entonces, las obras de la carne, en Gálatas 5, del 19 al 21, Pablo hace una lista parcial porque hay muchas otras cosas. El ser humano ha inventado tantos pecados extras aparte que ni el mismo diablo se los pudiera haber imaginado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa, cada vez nos pide más y más y más para irnos hundiendo hasta lo más bajo. El que empieza con una copita de vino, con una cerveza y después se va a otras cosas más grandes, al tequila, al mezcal y después que la droga y después que el cristal y todo ese tipo de situaciones hacen que uno vaya y toque fondo. Hay gente que hace lo peor, mujeres que entregan su cuerpo para tener droga, hombres que roban, matan, asesinas para tener dinero para comprar droga, o sea, ya se hace uno esclavo del pecado. Y vamos a leer una parte de estas obras de la naturaleza pecaminosa que usted y yo portamos. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. ¿Cuántas inmoralidades sexuales hay? Usted y yo lo sabemos, ¿sí? Todo ya es un desastre. Se ha roto el esquema que Dios puso, varón y hembra, los formó. Y cada quien hace lo que quiere y se mete con quien quiere. La gente se mete con gente de su mismo sexo, se mete con animales, se mete con tanta basura que hay. Entonces hablamos que esto es impureza, dice, y libertinaje. El 20, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ni siquiera vamos a poder accesar a ese tribunal, porque todo lo que el diablo quiere es que usted y yo no lleguemos allá arriba. Entonces hay que tener cuidado y en verdad digo, estos mensajes que estamos hablando para mucha gente son de poco interés, ¿sí? Porque como que no tienen valor, dice está loco, pero lo mismo hemos estado hablando, al Señor Jesucristo lo quisieron matar por estar queriendo poner a la gente en aviso y esto pues es normal, si el Señor Jesús dijo, si a mí me persiguieron, también ustedes los van a perseguir. Entonces, tengamos claro que lo que Dios quiere es que salga la verdad a la luz, pero la mentira es capaz de todo para que la verdad no llegue a su vida y a mi vida. Entonces, vamos aquí a Gálatas 5, versículos de 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y ahí están dos diferentes versículos, Gálatas 5, 19 al 21 y Gálatas 5, 22, 23. Nos está hablando cuál es el objetivo de nuestra vida. Si usted y yo estamos en la naturaleza pecaminosa, todo lo que hay aquí que el mundo ofrece nos va a estar gobernando, nos va a hacer caer y la paz de Dios nunca va a llegar a nuestras vidas. Vamos a estar con preocupaciones. Ahorita he estado viendo tantísima gente que viene en lo del coronavirus y ya se sienten que se van a morir, que ya no vale la pena la vida, no tienen esperanza, están sin Cristo, sin amor, sin Dios, sin nada de nada.
Pero cuando usted tiene en verdad la paz que Dios da, Jesucristo vino a ofrecer, dice, yo vine a dejarles mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la ofrece. Entonces, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, y esa es la paz que da a las personas que están dentro o siendo guiadas por las cosas del Espíritu Santo. Y que ya lo leímos, estas personas tienen amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces no hay ley que condene estas cosas. Y cuando usted es gobernado por el Espíritu Santo, todas las cosas de la ley que tienen esclavizada a muchísima gente religiosa se desvanecen porque no tienen valor para nuestras vidas. Entonces, continuamos que lo que tiene como solución el Señor para su vida y para mi vida es la unidad. Esto es importante que usted lo reciba el día de hoy en su corazón, en su espíritu, porque es muy importante. Esto da o aquí estriba la base para que podamos entender que las cosas de Dios son al modo de Él y no al modo nuestro, no al modo del pastor, al modo del papa, al modo del sacerdote, al modo del imán, o sea, toda la gente que están metidas dizque en las cosas de Dios, que quién sabe cuál Dios sea el que sirven, porque si sirvieran al Dios verdadero, la verdad estuviera en sus vidas y no estuviésemos gobernados por tanta gente que están rodeados de mentira, guiando gente y llevándolas al hoyo, ¿no? Ciegos, guías de ciegos. Pero el Señor Jesús es claro cuando Él hace una oración en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, del versículo 21 al 23. Mire lo que pide el Señor, y esto es básico, por favor, ponga atención, porque créame que estas cosas que Dios nos revela a todos nosotros no las escuchamos en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque están ocultas, y estas son parte de las cosas que Dios dice, que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que tengo reservado para los que me aman. Y yo quiero decirle que ponga en su corazón ese amor a Dios, entender que Él hizo algo por usted muy valioso y por mí, y que necesitamos ubicarnos dentro de los ámbitos divinos que son la eternidad y lo espiritual de Dios. Dice aquí, te pido, está Jesús orándole a Dios, al Padre, te pido que todos sean uno. Fíjese esto, así como tú y yo somos uno, o sea, el Padre estaba arriba y Jesús estaba abajo, pero el Espíritu Santo estaba obrando en Jesús, y aquí nos aclara, somos uno. Dice, como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Fíjese esta bendición, la seguridad que tenía el Señor Jesucristo de en quién estaba, no con quién. Sí, Él está, dice, tú en mí y yo en ti. Y cuando hay esa unidad, ¿sabe qué? No hay separación. Hay una seguridad hermosa y tremenda. Y dice, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí es donde la religión topa con pared y nos está impidiendo llegar y conocer esto. Usted y yo, así como Cristo está en el Padre, usted y yo ya estamos en Cristo, ya estamos en Él. Haga de cuenta que usted y yo en el cuerpo de Cristo somos una célula. A lo mejor está usted ubicado así en una mejilla, a lo mejor usted y yo estamos ubicados en una mano del Señor, en una parte interna de Él, yo no sé, pero todos estamos en Cristo. Y cuando hay esa unidad y cuando hay ese equipo, usted está seguro de que todo está en orden. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo, y este cuerpo de Cristo va a caminar de acuerdo a la voluntad del Padre y va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. ¿Sí? ¿Cuál es la gloria que les dio Dios? Jesús a los discípulos, conocer al Padre, estar en Él y poder acercarse a Él. Y dice, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Aquí está la respuesta. Usted sabe que si Cristo está en usted,
El Señor ama a Cristo y por tanto, si yo estoy en Cristo, me está amando a mí porque estamos en la unidad de la fe en Cristo Jesús, estamos en la unidad del Espíritu Santo, estamos en la unidad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad. Entonces, somos uno y esto es donde la religión no ha podido pegar porque por eso hay tanta división y tantísimas denominaciones, tantísimos nombres y calificaciones y de todo, porque a Dios no le interesan las religiones, a Dios le interesa la unidad. Y van a seguir naciendo religiones, porque el ser humano, mientras esté alejado de Dios, va a seguir inventando su propia religión y la que vaya más de acuerdo a su carne. Hay religiones que le permiten a la gente acostarse con varias mujeres, tener muchas esposas, hay religiones que permiten tomar, hay religiones que permiten todo, hay una para cada necesidad. Y por eso es basura todo lo que se llama y huela a religión. Porque la unidad, estamos hablando aquí, que vino el Señor Jesucristo a buscar en la cruz, no la está aquí definiendo Él, para que gocemos de una unidad, dice aquí, tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste. O sea, cuando la gente vea que hay paz, que hay gozo en su espíritu, que usted tiene algo más que dar, la gente sepa, oye, ¿sabes qué? Sí, Jesús fue enviado por Cristo, porque mira, esta persona está cambiando. Y cuando usted y yo tengamos ese logro, esa bendición de poder estar hablando la verdad que Dios tiene, la gente va a ser cambiada, todos vamos a ser cambiados. Entonces, recordemos que Dios es uno, no hay más dioses, Satanás no es Dios, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de no sé qué tanto, no son Dios. Sí, pero es la madre de Dios. No, 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 fue un instrumento que Dios usó para que viniera un hijo sin pecado. Sí, no puede estársele llamando que son la solución para nuestras vidas, porque créame que por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, no, pues, ¿saben qué? Que mi mamá es el camino. No, es Jesucristo. Entonces, Dios, Él mismo, nos dice en Isaías 45, versículos del 5 al 7, dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Fíjese lo que está hablando. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, o sea, el Señor es el que nos va a vestir, el que nos va a preparar. Dice, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La invitación a que usted se ubique en estos versículos, que son de un valor increíble. No sabemos si mañana vamos a amanecer. No sabemos si el Señor viene y nos pide la vida el día de hoy. Ese mensaje, escúchelo, madúrelo, acéptelo, recíbalo y en verdad goce de las riquezas del Señor. Juan 14, versículo del 1 al 3. Eso es una palabra para usted y para mí, que el Señor Jesús nos da. Y le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, porque ellos son uno solo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, los que creen en mí, los que creen en mi Padre, los que creen en el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. Y si me fuere, fíjese, dice, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y mire lo que él dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, en Cristo vamos a ser incrustados para que el Señor suba al cielo, y estamos con Él, nos dice la Biblia, sentado en lugares celestiales. O sea, estamos en Cristo Jesús. Si usted piensa que tiene una relación personal porque está con Cristo, usted está perdido, usted le enseñaron mal, usted tiene una falsa religión. Porque el morir al yo significa que Cristo ya es el que gobierna nuestras vidas. No hay dos, usted y Cristo, yo y Cristo. No, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y dice aquí, en 2 Corintios 5:17, para que usted entienda, este pellejo, esta carne, esta naturaleza caída con todo y su religión, con todo y que dice, estudié cosas de la Biblia, me sé la Biblia, me sé
cómo evangelizar, tengo, me bendijo el Papa, me bendijo aquí el Padre. O sea, aunque usted y yo digamos todo eso, ¿sabe qué? Eso no nos quita el ser una naturaleza caída. Y el Señor quiere que esa naturaleza caída sea quitada, lo viejo que pase de nuestras vidas para que... Hay un versículo que dice que Dios dice que hay que poner el vino nuevo en odres nuevos, porque si ponemos el vino nuevo en odres viejos, se rompen y aunque los parchen, dicen, no, se va a echar a perder todo lo que es el vino. Y el vino significa el Espíritu Santo. Y el vino de Dios, que es el Espíritu Santo, no va a poder entrar en un odre viejo. ¿Por qué? Porque no va a funcionar absolutamente nada. Usted no va a seguir entendiendo nada. Para que usted y yo recibamos el poder y la llenura del Espíritu Santo, necesitamos un odre nuevo. ¿Y cuál es ese odre nuevo? Es lo que ya Dios en usted y en mí formó en la cruz después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, otra vez, uno, en Cristo usted y yo somos uno. Toda la gente de la iglesia que entienda esto, sea uno, sean 1000, sean 10 millones, sean 2 billones de gente, si estamos en Cristo, somos uno. No hay multiplicidad, es unidad solamente. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios necesita que todas las cosas viejas se vayan. He aquí todas son hechas nuevas. Y solamente cuando usted tome ese lugar como una nueva creación en Cristo Jesús, creado por Dios, ¿sí? Estamos capacitados para que podamos recibir el Espíritu Santo, la información del Espíritu Santo y la comunicación del Padre directo a través de su Espíritu. Yo dejo hasta aquí esta plática, la vamos a poner en YouTube. Me despido, un abrazo a todos ustedes y gracias por su gentil atención. El Señor les guarde.